honor estar aquí delante de ustedes para compartir la palabra de Dios. Pero esta semana hay un hecho significativo para esta iglesia, algo que realmente levanta nuestra gratitud al Señor. Nuestro obispo y pastor el viernes pasado se graduó en la Universidad de Oxford, ¿no?, como doctor. Así que nuestros saludos a través de las redes a Alfredo y Hillary, y esperamos, ¿no es cierto?, que al llegar aquí de vuelta podamos celebrar la ocasión de la titulación, ¿no es cierto?, de nuestro obispo. Y si no cometo error, es el primer chileno que se ha titulado doctor en teología en esa universidad. No es nada pequeño. Así que de aquí en adelante, los que tengan problemas espirituales, vamos a tener un doctor para tratar aquellos problemas. Bien, oremos al Señor. Padre, te alabamos. Te damos gracias, nuestro Dios, por tu presencia y porque tú quieres perseverar en nuestras vidas. Quieres, Señor, transformar nuestros corazones. Oramos, Señor, que tú nos guíes en este día y podamos realmente escucharte a ti, Señor. No al hombre, sino a ti. Que tu Espíritu Santo nos imparta el pan para que podamos ser sustentados, alimentados, fortalecidos, desafiados por tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se trata de esto, ¿no? Es la primera vista. Es el título del sermón. Se trata de esto. ¿Por qué el título? El título tiene que ver con la pregunta: ¿de qué se trata la vida cristiana? Y podemos realmente responder: se trata de esto. ¿Y en qué consiste la vida cristiana? La vida cristiana significa y consiste en un cara a cara con Dios diariamente, en una confrontación contra la cultura y el mundo que nos rodea. Y tanto Jeremías como Pablo están enfrentando un tema de cultura con sus contemporáneos. Por un lado, Israel, en la desesperación, está tratando de encontrar realmente respuestas a su necesidad. Y nos habla que el gran problema con Israel era que habían abandonado a Dios, fuente de agua, de vida, y simplemente habían cavado cisternas rotas. Vamos a la segunda imagen. Recuerdo las palabras de el Señor Jesús en Lucas capítulo 15, versículos 11 adelante, la historia de el hijo pródigo. Hay una canción que habla acerca de este tema. Dice: libertad no encontré en hacer lo que quería. Creí tener mis propias cosas, mas mis cosas me tenían. Me hice daño y me volví esclavo de mis dioses. Mas libertad hallé en ti, pues me amas, no me atas. Si usted lee la historia del hijo pródigo, ¿no?, partió de su casa aduciendo que tenía derechos y reclamó de su padre, ¿no?, toda la herencia que supuestamente él merecía. Y la verdad que la experiencia de este hijo pródigo, un tiempo después, sus amigos lo habían abandonado, su dinero había desaparecido y por lo tanto ahora estaba cuidando cerdos.
y trataba de alimentarse de las algarrobas que comían los cerdos. Esa es un poco la situación que algunos en la experiencia de su vida piensan que conseguir la felicidad, conseguir la significación, conseguir realmente la identidad, se trata de hacer sus propias cosas, cavar sus cisternas y simplemente lo que logran es cavar cisternas rotas que no contienen agua y abandonan la fuente de vida, la fuente de agua que es el Señor. Esa es la tragedia del ser humano. Y más aún en la época que nos toca vivir. Pablo está dirigiéndose a los Corintios. Y la iglesia de Corinto había sido construida en una cultura en que era multicultural y donde los aspectos sociales evidentemente permitían una serie de cosas que en nuestra sociedad todavía no se permiten, pero vamos para allá rápidamente. Por ejemplo, en Corinto se practicaba la prostitución sagrada. Había miles de prostitutas y por lo tanto habían suficientes clientes también para practicar ese tipo de adoración a dioses paganos. El libertinaje y por lo tanto toda la estructura social de Corinto tenía que ahora ser enfrentada por la iglesia plantada en Corinto por el apóstol Pablo. Y por lo tanto, el problema de la iglesia allí radicaba, y cuando leemos la carta, la primera y la segunda carta del apóstol Pablo a esa iglesia, uno puede darse cuenta perfectamente que la iglesia de Corinto no era perfecta, ¿no? De ninguna manera. Y algunas personas a veces me dicen, si yo tuviera una posibilidad de elegir, me gustaría estar en la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva era perfecta. No era perfecta. Nunca fue perfecta. La iglesia surgió en un mundo pagano, ¿no? En un mundo multicultural, en una sociedad donde lo inaceptable se transformaba en aceptable, donde realmente las personas vivían un estilo de vida que era absolutamente relajado y por lo tanto los creyentes cristianos, los primeros cristianos de esa época evidentemente tenían problemas para mantenerse en el camino. Sí, porque la tentación era atroz. Y por lo tanto, el tratar de convivir y tratar de experimentar realmente la fe en un mundo pagano es conflictivo. Y es parte de la situación que nos toca vivir a nosotros en nuestra sociedad contemporánea. Los valores de nuestra sociedad están quebrantados y por lo tanto la consistencia del Evangelio tiene que ser reclamada y tiene que ser visualizada por nosotros a través del estudio de la palabra de Dios. Sí, Dios había hecho una gran tarea con Israel. Lo había sacado de Egipto, de la esclavitud. Y no solamente habían sido sacados de la esclavitud de Egipto, sino también de Asiria. Pero ahora, la tendencia del pueblo, y esto es lo que Jeremías confronta a esa nación, es decirle, ustedes van a encontrar respuesta en Egipto y van a ir a beber agua del Nilo o van a ir a Asiria realmente para beber agua del Éufrates. No se dan cuenta que ustedes fueron esclavos allá y ahora son libres, pero están perdiendo su libertad por abandonar la fuente de agua de vida. Hermanos, hermanas,
¿Cuánta tendencia hay eso en nuestros corazones en el día de hoy? Vivimos la fe un fin de semana. Es glorioso estar aquí juntos, adorar al Señor juntos. Pero ¿qué pasa en la vida real? ¿Con qué valores estamos jugando? ¿Con qué hechos y qué motivaciones hacemos las cosas que hacemos en la vida cotidiana? Probablemente lo que hacemos es cavar cisternas y tratamos allí de acomodarnos y recibir respuesta de aquellas cisternas, no, o mejor dicho, sistemas que creamos para vivir más cómodamente, sin aflicciones, sin ser criticados, sin ser apuntados, sin ser realmente insultados, sin ser realmente provocados por el mundo que nos rodea. Entonces pensamos que allí vamos a vivir bien. Pero estamos creando un sistema que nos va a jugar en contra. Porque estamos apartándonos de Dios. Estamos realmente escapando de Dios. Estamos abandonando al que es la fuente de agua viva. La fuente de agua viva. Y nos refugiamos en nuestras cisternas quebradas por la desesperación y la angustia de encontrar valor y significación en un mundo que no aprecia nuestros valores ni aprecia realmente el sentido y propósito de la vida que vivimos. Porque el sentido y propósito de la vida que realmente nos llama a vivir el Señor es un propósito y vida en que Él quiere tomar nuestras vidas y hacer completamente un cambio profundo y radical en nuestros corazones. La vida cristiana es diferente. Es más difícil y más fácil. Cristo nos dice, dame todo. No deseo parte de tu tiempo, ni parte de tu dinero, ni parte de tu trabajo. Te quiero a ti. Yo no he venido a atormentar tu yo natural, sino a darle muerte. Los acomodos no son buenos. No deseo cortar una rama aquí y otra allá. Lo que deseo es echar abajo todo el árbol. No deseo hacer un arreglo en el diente ni recubrirlo, sino extraerlo. Entrégame todo tu yo natural. Dame todos los deseos que piensas que son inocentes, así como los que consideras que son malos. Entrégame todo. En tu lugar te daré un nuevo yo. En efecto, te daré mi propio ser. Mi propia voluntad será tuya. Es como que nos maten a golpe en un campo de concentración para luego decir, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y quiero decir ambas cosas. Y se puede ver porque ambas son verdad. En las palabras del apóstol Pablo, esto suena así en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que le da sentido a la vida cristiana. Eso es lo que le da dirección. Eso es lo que realmente marca el norte. Eso es lo que realmente nos lleva a un encuentro transformador, a un cambio que cambia completamente nuestras vidas. El viernes pasado, cuando estábamos presenciando la graduación de nuestro obispo, uno de los discursos que se dio en la academia tiene que ver con la misión y transformación. No solamente la misión de predicar el Evangelio, gloria a Dios
por los que están trabajando con jóvenes en ese sistema Mi Hogar, y otros que trabajan en otros aspectos en la iglesia, que no solamente se contentan con predicar el evangelio, pero también ayudar a las personas a una transformación, a un cambio profundo. Y eso es lo que nos llama realmente el Señor a operar, un cambio profundo en estos días. Todo esto se presenta en el día de hoy como un desafío muy difícil en el mundo hedonista en el cual nos toca vivir. El hedonismo es una filosofía de vida pagana. El significado popular del hedonismo es la búsqueda de placer y la indiferencia moral. Bueno, podemos buscar ahí en su Biblia, si ha traído su Biblia, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Y aquí encontramos un pasaje profético del apóstol Pablo, porque Pablo se anticipa a presentar la condición de una sociedad que va a venir en el futuro. Y dice lo siguiente: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará lleno de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. ¿Se equivocó Pablo? ¿Hay algo que está relacionado con eso que Pablo escribe y el mundo que nos toca vivir hoy día? Silencio. ¿Es así o no? ¿Estamos viviendo en un ambiente como ese? ¿Cuáles son las noticias que escuchamos diariamente en la televisión o en la radio o leemos en el periódico? ¿De qué nos habla? ¿De qué se trata? De la insolencia, el orgullo, la prepotencia, ¿no? De la maldad, cómo está anidándose en nuestra cultura y en nuestra sociedad. La violencia sin límite que se desata, ¿no es cierto?, en las calles de nuestra ciudad. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando simplemente es que nuestra sociedad y nuestro mundo, en primer lugar, necesita del evangelio, de la buena noticia. Sí, necesita del evangelio y la buena noticia. Si no predicamos el evangelio y no anunciamos realmente el evangelio, la maldad crecerá y crecerá y crecerá. En la historia del mundo, solamente los cristianos fueron los que se levantaron y pudieron realmente transformar sociedades que estaban completamente caídas y quebradas. Solamente los cristianos tuvieron la iniciativa de levantar proyectos que pudieron realmente levantar a huérfanos, a personas realmente desamparadas. Ellos levantaron estos recursos y cambiaron completamente una sociedad. Lo que necesitamos en nuestra sociedad es cristianos comprometidos con la transformación para que realmente prediquen el evangelio y puedan realmente expresar el amor incondicional de Dios para un mundo perdido y caído y que sufre y que se angustia. Me impresionó el otro día algo de las noticias. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Miles
de toneladas de drogas circulan por nuestro país. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué está ocurriendo eso? La respuesta lamentable es que hay tantos consumidores como droga que existe circulando en nuestro país. Entonces, estamos frente a una sociedad completamente enferma. Personas que se dedican al consumo de droga porque realmente están quebrados, están necesitados, están realmente sufriendo y quieren encontrar una respuesta importante para su vida. En otras palabras, han construido su propia cisterna. Muchas cisternas, ¿no es cierto?, con drogas en este país, en nuestro querido país. Y drogas de cualquier forma y de cualquier estilo que lo único que hace es destruir vidas. Convertir vidas en algo que realmente no tiene ninguna esperanza, ni ningún futuro, ni tampoco ningún presente. Necesitamos orar. Necesitamos clamar a nuestro Dios. Necesitamos realmente empoderarnos en Dios, capacitarnos en Dios, para poder ser instrumentos útiles en las manos de Él. Quiero leerle una historia de una joven que tal vez también va a mostrar exactamente la misma situación. Buscando la autosatisfacción en un mundo al revés. En su forma extrema, las nuevas reglas ponen a las viejas reglas simplemente de cabeza. Y en lugar de la ética de la autonegación, nos topamos con gente que rehúsa negarse a cualquier deseo. No por un apetito desmesurado, sino por un extraño principio moralista. Tengo un deber para conmigo mismo. Quizás, como dije, la siguiente historia cumpla con el objetivo de ilustrarnos un poco del mundo moderno en el cual estamos. Una joven en sus 30 se quejaba con su psicoterapeuta de que estaba volviéndose nerviosa y temerosa, porque la vida se le había vuelto muy agitada. Demasiados fines de semana maravillosos, demasiadas discotecas, demasiadas amanecidas, demasiado hablar, demasiado vino, demasiada droga, demasiado sexo. ¿Por qué no paras?, le preguntó suavemente el terapeuta. La paciente se le quedó mirando desconcertadamente por un momento, entonces se le iluminó el rostro. ¿Quiere usted decir que realmente no tengo que hacer lo que quiero? Ella estalló en asombro. En otras palabras, tenemos problemas porque hay personas que no saben dónde está su izquierda, dónde está su derecha. Ciegos, emocional, espiritual, físicamente. En otras palabras, producto de sus cisternas quebradas, vacías, sin agua, sin vida, sin respuesta, sin futuro, sin esperanza. Las características de los nuevos buscadores de autosatisfacción es que ellos operan desde la premisa de que los antojos emocionales son objetos sagrados y que es un crimen en contra de la naturaleza esconder una necesidad emocional no satisfecha. Ese es el fundamento de las cisternas rotas. Ahí está la razón, el por qué tantos cavan
cisternas rotas para su vida. Porque en el colectivo, ¿no es cierto?, en la mente del colectivo, todos tenemos derecho a hacer de nuestra vida lo que nosotros queramos. ¿Y quién nos para frente a eso? ¿Quién nos detiene frente a eso? Si yo tengo derecho, entonces puedo hacer de mi vida lo que queremos, pero las consecuencias no las podemos programar. Las consecuencias naturalmente las recibiremos. La Biblia dice claramente, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted siembra papa, no espere cosechar zapallos. Si usted siembra trigo, no piense que va a cosechar arroz. No, usted cosecha lo que siembra. Y lamentablemente, en el colectivo, ¿no es cierto?, en la mente de la sociedad, no hay respuestas. No hay respuestas. Y los psicoterapeutas están realmente sobrepasados. No pueden realmente recibir y atender a tanto público quebrado en nuestra sociedad. Los problemas de ansiedad, los problemas de desesperación, los problemas de angustia, los problemas de depresión, los problemas de emociones realmente descontroladas, no pueden ser atendidas por los profesionales. Y tú y yo tenemos la respuesta. Tú y cada uno tiene la respuesta, porque hemos encontrado la respuesta, o mejor dicho, la respuesta vino a nuestra vida y la respuesta vino de parte de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, vida con propósito, vida con sentido. Pero a veces nosotros estamos callados porque no queremos sentirnos incómodos. Nos van a rechazar. Van a reírse de nosotros. Posiblemente, pero tú tienes una respuesta importante, una palabra importante, una palabra que quebrará, que transformará, que cambiará, que afectará positivamente la vida de tantos jóvenes y personas que hoy en día están tratando de decir y expresar claramente: ayúdenme, necesito realmente una respuesta, necesito realmente que alguien apague la sed profunda que tengo. Como dije, Pablo en el año 50 después de Cristo fue allí a Corinto para fundar la iglesia local allí. Corinto estaba constituida como sociedad por una multicultural sociedad de Asia, de egipcios, de judíos, de romanos, de griegos, etc. Era una sociedad multicultural. Y en esa sociedad multicultural, donde obviamente existían los dioses paganos y practicaban, ¿no es cierto?, su adoración, y aunque evidentemente contrastaba completamente con la fe cristiana, sin embargo allí la iglesia surgió. ¿Y saben lo que Pablo está diciendo a esa iglesia? Y lo dice para nuestra iglesia también, porque es la respuesta para nuestra iglesia.
¿Dónde está nuestra firmeza? ¿Dónde está nuestra base? ¿Dónde está nuestro sustento? ¿Dónde está la capacidad que la iglesia necesita para pararse y hablar y comunicar? La buena noticia es esta. Leamos allí en 1 Corintios capítulo 15. En primer lugar, ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, o sea, la buena noticia. El mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes, mediante este evangelio son salvos. ¿Y qué es el evangelio? La obra de Cristo Jesús. Su muerte, su resurrección, su ascensión. Eso es el evangelio, es la buena noticia. La obra que Cristo hizo por nosotros, que hizo por ti y por mí. Dice, si se aferran a la palabra que les prediqué. Primera premisa. La palabra que Él nos predicó. La palabra que Él realmente compartió con la iglesia de Corinto es la base y el sustento para la vida de la iglesia. Pero, pastor, me dirán algunos, la letra mata, más el espíritu, ¿no es cierto?, da vida. Pero no se olviden que la palabra que tenemos es la palabra del Espíritu. Y la palabra del Espíritu es la base de la predicación. Por lo tanto, una iglesia que no estudia la palabra, una iglesia que no lee la palabra, una iglesia que realmente no reflexiona la palabra, es una iglesia débil. Es una iglesia que no sirve, es una iglesia que no tiene poder, es una iglesia que no tiene carácter, es una iglesia que realmente es pobre. Pero una iglesia que estudia la palabra, una iglesia que busca y escudriña la palabra, va a ser una iglesia con una base sólida, firme, que no puede ser alterada por nada. Tenemos EBCI. Tenemos, ¿no es cierto?, La Roca, tenemos Vida Abundante, tenemos SEAN, tenemos Elim, tenemos recursos a disposición de cada uno para estudiar la palabra. Esa palabra que Pablo predicó a la iglesia de Corinto en una situación realmente muy adversa. Dice Pablo, de otro modo, habrán creído en vano. Sí. Porque mi experiencia, o cualquiera sea nuestra experiencia, no es suficiente. La experiencia tiene que ir acompañada de la palabra. Si no está avalada y respaldada por la palabra, no es suficiente. No tiene carácter, no tiene poder, no tiene unción, no tiene realmente poder. Y continúa Pablo diciendo, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Jesús no vino a hacer su propio plan, no vino a hacer sus propias cosas, Él vino a cumplir las Escrituras. Lo que hizo fue cumplir con lo que se había anticipado miles de años antes que Él habría de cumplir en su persona, y así lo hizo. Dice Pablo que fue sepultado, que resucitó al tercer día, esto es Jesús, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12, después apareció a más de 500 a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? Uno que perseguía a la iglesia. Uno que estaba tratando de
perseguir y de cazar, entre comillas, a los cristianos para llevarlos a la tortura. Sí, este Pablo fue transformado. Este Pablo fue cambiado. Y lejos de ser un perseguidor de la iglesia, se transformó en un fundador de la iglesia. Apóstol de la iglesia. Por lo tanto, si tú te sientes inválido, hay esperanza para ti. Hay posibilidades contigo y conmigo. No importa cómo haya sido tu vida, el hecho que tuviste un encuentro con Jesús, eso ha cambiado radicalmente tu vida. Eso ha transformado tu vida. De hecho, dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios por eso. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles, que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, repita conmigo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa, al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trata de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Esa es nuestra seguridad, esa es nuestra base, ese es nuestro fundamento. La predicación de la palabra de Dios, las escrituras forman el fundamento y la base para que podamos tener una fe que realmente cautiva, transforma y cambia toda la vida de aquellos que en un momento dado acuden a los pies del Señor Jesús. Estudiemos la palabra, desafiémonos personalmente a echar fuera, a parar nuestro yo orgulloso y dejemos que Dios tome el control de nuestras vidas y seamos transformados completamente para la gloria de Dios. Amén. Oremos. Cuánta gracia, Señor, hay en ti. Cuán grande es tu amor. Tú viniste, Señor, a los perdidos. Tú viniste, Señor, a buscar a aquellos que no tenían esperanza. Y ahora estamos aquí, Señor. Queremos acudir a la fuente de agua viva. Señor, queremos volver a ti esta mañana. Queremos dejar nuestras cisternas rotas. Queremos dejar aquello que parece traer y es atractivo, Señor, para nuestras vidas. Pero al final traen muerte, traen desesperación y desilusión. Oramos, nuestro Dios, que tú nos ayudes a acudir a la fuente de agua viva de las Escrituras, que podamos alimentarnos de tu palabra, que podamos fortalecernos en tu palabra y saber que el Evangelio, la buena noticia, todavía puede cambiar el mundo que vivimos. Lo pedimos, nuestro Dios, por amor y en el nombre poderoso de Jesús. Amén.